procedemos a analizar los presupuestos que de forma copulativa van a determinar el concesorio o no de la prisión preventiva. Y empezamos analizando el primer presupuesto sobre los graves y fundados elementos de prevención que vinculan razonablemente al imputado como el delito investigado. Se tiene. Primero, cabe señalar que en este caso la defensa técnica ha señalado que no hay debate sobre el primer presupuesto, por cuanto su defendido ha reconocido los fundados y graves elementos de comisión que vinculan razonablemente con el delito investigado, conforme plantea la teoría del caso fiscal. En consecuencia, de oficio procede dar por validado este primer presupuesto y proseguir con la prognosis de pena. Segundo, sin embargo, el deber de motivación permite establecer que el allanamiento de la defensa técnica y material tiene una serie de condicionantes que ameritan ser materia de un análisis de tipicidad, antipublicidad y culpabilidad para entender sus alcances y cómo afectan para la constitución y cumplimiento de los otros presupuestos de la prisión preventiva, como es en este caso la prognosis de la pena. Tercero, ello es necesario porque la defensa técnica, si bien ha planteado que no discute la existencia de fundados y graves elementos de convicción de los delitos que se imputan, sin embargo, plantea tesis alternativas de interpretación sobre los alcances normativos de los tipos penales, pero sobre todo del delito de homicidio culposo que corresponde ser declarado. Cuarto, en principio la judicatura, luego del análisis y evaluación del debate, no comparte el criterio de la defensa que sostiene que en el caso del delito de homicidio culposo solo operaría una de las cuatro agravantes del tipo penal, es decir, la inobservancia de reglas de tránsito, por cuanto señala que el agravante del uso de vehículo es copulativa con el agravante del estado de drogadicción y ebriedad al conducir. Quinto, este planteamiento es incorrecto. No se trata de un delito de conducción en estado de ebriedad del 274 del Código Penal. Se trata de un homicidio culposo, cuyo texto normativo del párrafo infine del artículo 111 del Código Penal es claro cuando dice: la pena privativa de libertad será no menor de 4 ni mayor de 8 e inhabilitación según corresponda conforme al artículo 36, incisos 4, 6 y 7, si la muerte se comete utilizando vehículo motorizado o arma de fuego, estando el agente bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas y con presencia de alcohol en la sangre, 0.5 gramos en el caso de transporte particular, 0.25 gramos litro en caso de transporte público. Y cuando el delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas de tránsito. Ajá. Acá no estamos ante una fórmula normativa copulativa, porque las agravantes del homicidio culposo son agravantes separadas. Ninguna está condicionada a la otra. Distinto sería si la fórmula normativa hubiera dicho: la pena privativa de libertad será no menor de 4 ni mayor de 8 años si la muerte se comete utilizando vehículo motorizado o arma de fuego bajo el efecto de drogas tóxicas o con presencia de alcohol en la sangre. Que no es el caso, que no es este el caso. Se advierte entonces que la tesis de la defensa sobre la interpretación de la tipicidad del artículo 111 es errada por inexacta, porque desde un punto lógico jurídico, plantear la defensa técnica que el agravante de uso de vehículo en el homicidio culposo no sería típica para el resultado de muerte, porque según su teoría del caso, para que esta agravante opere tendría además que demostrarse que Adrián Villar estaba bajo los efectos de drogas o alcohol al momento de ocasionar el resultado de muerte. No es de recibo en el tipo penal de homicidio culposo, ya que aceptar en este requerimiento de prisión preventiva la tesis de la defensa de la presunta dependencia de la causal de uso de vehículo a los efectos de droga y alcohol para cometer el homicidio culposo, no solo vulneraría el principio de legalidad y tipicidad penal, sino porque además causaría un colapso social, ya que esa interpretación excluiría a los que cometen accidentes de tránsito con vehículos sin estar en estado de consumo de drogas o alcohol en la sangre, generando impunidad.
porque a diario se ve en Lima, nuestra capital, que se cometen accidentes de tránsito con resultado de muerte por conductores en uso de vehículos que no han consumido drogas o alcohol. Y si se sigue la tesis de la defensa, tendrían que ser absueltos. Y eso es un despropósito jurídico, ajeno al espíritu del artículo 111 del Código Penal. Por eso es que el artículo 111 del Código Penal contempla las agravantes independientemente una por una y no copulativamente como pretende la defensa técnica. 8. Esta tesis de la defensa, conforme lo analizado para la tipicidad del delito de homicidio culposo, es errada y debe ser desestimada. Sin embargo, no podemos dejar de apreciar que es favorable a los intereses del caso de la defensa por el autor del homicidio culposo, que al no haberse acreditado in situ rosaje etílico al vincular un agravante a otra, se estaría desestimando dos agravantes y por ende se reduciría la cuantía de la prognosis de la pena en este delito, que opera por sumatoria de agravantes en sistema escalonado. Criterio de la defensa técnica que esta judicatura no comparte por ser contrario al espíritu y sentido de la norma conforme lo ya antes acotado. 9. Precisado ello, si bien del autor Adrián Villar se adjunta un informe de una entidad particular, ROE, a cargo de los médicos Eduardo Roe Battistini, Juan Gómez de la Torre, Manuel Leiva Beraún, William Palomino Benavides y Yoshi Iguchi Viera, hecha al día siguiente de los hechos, el 18 de febrero, después del accidente, donde no arroja restos de alcohol, lo cual es obvio si se tiene en cuenta que no fue in situ. Sin embargo, también es cierto que no se pudo comprobar in situ si Adrián Villar estuvo bajo los efectos del alcohol al momento que atropelló y mató a Lisette Marzán, porque jugó inmediatamente del lugar de los hechos sin asistir a la agraviada y por ende cometió omisión de socorro. Y el delito de fuga del lugar de accidente, todo en una unidad de acción operable prevista en los alcances de concurso ideal que señala el artículo 48 del Código Penal. 10. Aclarado ello, y antes de pasar a la prognosis de la pena, se tiene que no existe discusión que los hechos descritos revisten carácter de presunto delito, pues están presentes los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal correspondiente, y también los elementos de antijuricidad y culpabilidad, pues el comportamiento descrito transgredió la norma prohibitiva que emerge de los tipos penales correspondientes, y a su vez también la culpabilidad, por cuanto el imputado estaba en sus facultades físicas y mentales. En conclusión, la judicatura concluye que existen graves y fundados elementos de convicción de los delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar de accidente de tránsito. Ya. Vamos a hacer un receto de un minuto, por favor. Espérenos. Continuamos. Presupuesto de prognosis de la pena superior a 5 años. Primero, ahora bien, habiéndose aclarado y desestimado la tesis antecedente referente a la interpretación de los tipos penales que efectuara la defensa técnica de Adrián Villar Chirinos, se tiene que corresponderá ahora analizar la prognosis de la pena. 2. En ese sentido, haciendo una evaluación de la tesis fiscal, esta solicita la pena de 8 años privativa de la libertad para Adrián Alonso Villar Chirinos y señala que en el caso de homicidio opera concurso real con el delito de la pena más grave, que en este caso entre omisión de socorro y la fuga de accidente y la fuga del lugar de accidente, entre los cuales concurre el concurso ideal. Tercero, primero, tenemos que tener en cuenta que se trata de 3 delitos: homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar de accidente. El primero, homicidio culposo, es el delito que tiene una pena
combinada de 4 a 8 años. Luego, omisión de socorro, 2 días a 3 años. Y fuga del lugar de accidente, 6 meses a 4 años. 4. Es menester aplicar entonces la pena correspondiente con observancia a la aplicación de la teoría de la determinación judicial de la pena. Es decir, el delito de homicidio se determina de manera independiente, individualizada y parcial, conforme a las reglas del sistema escalonado del Acuerdo Plenario 1/2023. Quinto, y el delito de omisión de socorro y fuga de accidente de tránsito se van a tener que hacer de manera conjunta conforme a las reglas del concurso ideal cuando ya tengamos la pena parcial de cada. Comenzamos entonces a evaluar el tipo penal de homicidio culposo y en ese sentido se trata de un delito con agravantes específicas, por lo tanto se determina en base al sistema escalonado. Y aquí hay 4 agravantes: cometer el delito utilizando vehículo motorizado o arma de fuego, cometer el homicidio bajo el dolor culposo, bajo la influencia de drogas o alcohol en la sangre, y finalmente inobservancia de normas técnicas del tránsito. Séptimo, la Fiscalía imputa 2 de estas agravantes, es decir, cometer el homicidio utilizando vehículo motorizado e inobservancia de normas técnicas del tránsito, como lo que se está imputando actualmente. Son estas 2 agravantes. Estamos ante 2 situaciones y como es un sistema escalonado y el marco punitivo es de 4 años, cada agravante que permanece es 1 año de pena. Por lo tanto, la prognosis cuantitativa de estas, sumando las 2, hacen un total de 6 años. 8. En cuanto al otro extremo, tenemos respecto a los 2 delitos restantes, omisión de socorro y fuga de accidente, la aplicación de las líneas epistemológicas de fundamentación en el marco del artículo 48 del Código Penal, concurso ideal, que implica escoger en primer lugar de las 2 penas, la pena más grave. Tenemos entonces que luego de elegir la pena más grave, esto es la fuga del lugar de accidente de tránsito, corresponde, conforme al acuerdo plenario correspondiente antes mencionado, adicionar a cada extremo 1/4 de pena del delito más grave, extremo mínimo y máximo. Entonces, en un marco punitivo de 6 meses a 4 años, la pena queda sumando el cuarto en cada extremo, en 7 meses, 15 días en el extremo inferior y 5 años en el extremo superior. Décimo. Con ese nuevo límite, como aquí no hay circunstancias de agravación específica, se aplica el sistema de tercios. Por lo tanto, cada tercio va a valer 1 año y 2 meses. Y tenemos tercio inferior, tercio medio y tercio superior. Evaluando el artículo 46 del Código Penal, se presenta una circunstancia de atenuación genérica, carencia de antecedentes, y otra de agravante genérica, del literal F, segundo inciso del mismo artículo 46, es decir, ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento con abuso de condición de superioridad sobre la víctima o aprovechando circunstancias de tiempo, modo y lugar que dificulten la defensa del ofendido y la identificación del autor o partícipe. Esta agravante genérica, en concordancia con el literal B del inciso 2 del artículo 45A del Código Penal, determina, en consecuencia, la pena sumada en 2 años y 4 meses. 11. Se tiene entonces que, haciendo la sumatoria, la pena quedaría en 8 años, tal como solicita la Fiscalía, y aún aplicando terminación anticipada de un sexto, es decir, 16 meses menos, la pena sigue siendo superior a 5 años, es decir, 6 años y 8 meses, por lo que están de los fundamentos corroborados, entonces por validado el segundo presupuesto. Tercero, los imputados en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular permita colegir razonablemente que tratarán de eludir la acción de la justicia, peligro de fuga o obstaculizar la averiguación de la verdad, peligro de obstaculización. Primero, cabe destacar la regulación del inciso C del artículo 268 del CPP, Código Procesal Penal, al señalar que el imputado en razón de sus antecedentes u otras circunstancias del caso en particular permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia, peligro de fuga o obstaculizar la averiguación de la verdad, peligro de obstaculización. 3. 2.
Cuando se evalúa el peligro procesal de una persona, debe tenerse en cuenta el análisis conjunto, nunca aislado, sus circunstancias y cómo actuó el imputado al momento del accidente con la gravedad apropiada. Y a partir de ese antecedente se puede, ex ante, como razonable, que el imputado, ante la conciencia de la gravedad de los hechos incurridos, tratará de jugar o obstaculizar la acción de la justicia. Se debe tener en cuenta 3. Se debe tener en cuenta que al momento de cometerse el acto ilícito, el imputado Adrián Villar se le preguntó qué pasaba por su cabeza y en qué pensaba cuando cometió el atropello, abandonando a la agraviada a su suerte, omitiendo socorrerla y huyendo del lugar del accidente de tránsito, sin verificar si todavía permanecía viva, habiendo podido salvarle la vida. Dijo que no sabe lo que le pasó y que solo hizo caso a su cuerpo y continuó su marcha. Mostrando con ello una conducta de desinterés por la vida ajena. En cambio, luego de huir del lugar del accidente, se cambió de ropa y se reunió esa madrugada con sus padres, la pareja de su padre, Maricel Linares Chávez, propietario original del vehículo con el que se produjo el accidente, y el abogado de su entonces enamorada, Francesca Romana Montenegro de Negri, señor Gilberto Montenegro Basigalú, quien le recomendó que se entregara inmediatamente a la justicia, pero no le hizo caso. Cambió al domicilio donde reside su madre Marcela Chirinos Ayala, lugar donde fue intervenido. Cabe señalar que esta judicatura no coincide con lo expuesto por la defensa cuando señala que los hechos ocurridos ya están configurados en la previsión del tipo penal, pero la justificación de que estaba preparando su estrategia no puede justificar el hecho mismo de haber vivido sin un mínimo sentido de temor a la justicia y la ley, puesto que la fragancia es un baremo que permite identificar a los que cometieron un hecho, pero se entregaron inmediatamente de los que no lo hicieron, como en este caso. Sexto, con esos antecedentes y haciendo el desarrollo de los criterios del artículo 209 y 270 del Código Procesal Penal, los cuales han sido desarrollados por la circular de prisión preventiva del Poder Judicial del año 2011 y la tasación 626-2013, entendemos que los arraigos trasuntan como punto de partida que el juicio de razonabilidad no debe girar en torno a la existencia de la acreditación de la ubicación o del dato, aunque tampoco coincidimos con lo que afirman el arraigo, es o no de calidad, porque arraigo es aquel que le garantiza al jugador permitirle imponer a un imputado comparecencia con restricciones, porque el peligro de fuga o obstaculización de la verdad puede razonablemente evitarse con esos arraigos, y para ello no es suficiente que acredites dirección o domicilio, sede laboral o familiar, donde pueda ser referenciado, sino garantizar que el arraigo tiene la vinculación que determine, más allá de toda duda razonable, de que no podrás querer evadir, porque lo que dejas atrás es más importante. Para que el señor juez con razonable seguridad pueda considerar variar la prisión preventiva por otra menos gravosa, conforme lo detallado en el inciso 1 del artículo 287 del Código Procesal Penal, a fin de evitar que con la libertad no intente el imputado lograr evadirse, lo cual resulta más lógico que suceda si además se verifica que cuenta con facilidades el procesado para abandonar definitivamente el país y permanecer oculto, lo que complementado con el análisis de los criterios de gravedad de pena, magnitud del daño, comportamiento procesal, consolidan el peligro del fuga. Teniendo en cuenta ello, pasamos a indicar los elementos que nos harían corregir razonablemente que el imputado demuestra peligro procesal. Decisión. Por estos fundamentos, el señor juez del 33º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima resuelve. Primero, declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva postulado por el Ministerio Público, Primera Fiscalía Corporativa Penal en San Isidro, Lince, cuarto despacho con domicilio procesal, sitio en Quirón Rizo 337, Lince, provincia y departamento de Lima. Contra el ciudadano imputado Adrián Alonso Villar Chirinos por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo y por delito de omisión de socorro en agravio de la persona que en vida fuera, dice Caterine Marzano Noguera.
y por delito contra la Administración de Justicia en la modalidad de fuga del lugar del accidente de tránsito en agravio del Estado, representado por el Poder Judicial. Segundo, imponer la medida preventiva contra Adrián Alonso por el presunto delito contra la vida en la modalidad de homicidio culposo, omisión de socorro en agravio de quien en vida fuera Licey Caterín Marzano Noguera, y por delito contra la administración contra la Administración de Justicia en la modalidad de fuga del lugar de accidente de tránsito en agravio del Estado, representado por el Poder Judicial, por el plazo de 9 meses que computados desde el momento de su detención, el 26 de febrero de 2026, vencerá el 25 de noviembre del año 2026, conforme sus generales que a continuación se consignan. Adrián Alonso Villar Chirinos, DNI 7995 5353, repito, 7995-5353. Nacido Miraflores, Lima, edad 21 años, sexo masculino, fecha de nacimiento 3 de septiembre de 2004, estado civil soltero, grado de instrucción secundaria completa. Celular 976-44-1705 y correo villarchirinos@gmail.com. Tercero, úsese los oficios al INPE en el día para los efectos de internamiento y traslado del procesado al establecimiento penitenciario que se le designe por el Instituto Nacional Penitenciario. Procedemos a la notificación. Ministerio Público. Conforme, señor magistrado. Defensa técnica. Interponemos recurso de apelación, señor juez, y solicitamos la entrega inmediata de copia de la resolución completa que usted ha leído para poder sustentar la apelación. Ok, no, vamos a seguir consultando. Defensa técnica de la defensa del Estado, Procuraduría Pública. Conforme con lo resuelto, señor magistrado. Defensa técnica de representación de los familiares de la agraviada fallecida. Conforme, señor magistrado. Resolución número 9. Lima, 4 de marzo del año 2026. Notificada la resolución número 8, mediante la cual se declara fundada la prisión preventiva por 9 meses y habiendo manifestado en ocasión impugnativa el abogado defensor del imputado. Se resuelve, primero, conceder el plazo de ley para que fundamente por escrito su recurso impugnatorio bajo apercibimiento, en caso no realizarlo en ese plazo, de declarar improcedente dicho medio impugnatorio y archivarse los actuados plazos que correrá a partir de la notificación en correo electrónico de la presente audiencia en audio y video y del acta correspondiente con el contenido de la presente resolución. 2. Se ordena al especialista de audiencia que una vez descargada la grabación de audio y video y el acta que contiene la resolución oral sea remitida al correo electrónico del abogado defensor, de la Fiscalía y de las partes agraviadas, debiendo dejar constancia en autos con la respectiva impresión de la remisión para que a partir de allí se genere el cómputo del plazo de fundamentación de la apelación. Consultadas las partes de esta última resolución, el Ministerio Público. Conforme, señor magistrado. Defensa del Estado. Conforme, doctor. Defensa de los familiares de la agraviada fallecida. Conforme, señor magistrado. Defensa técnica del investigado Villar. Por notificado. Ya. Entonces, señores, siendo las 21:56, vamos a dar por concluida la presente audiencia y la última pregunta es
Custodio, ¿está presente? Especialista, ¿está presente el custodio? Sí, señor juez. Sí, doctor. Ya. Y ahora sí, la consulta es, abogado doctor Nagasaki, ¿quiere entrevistarse con su patrocinado? En este momento no, señor juez. Ya, ok. Entonces, cerramos la audiencia, señores. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, magistrado. Buenas noches. Gracias.